Bueno, el día de hoy, por mayoría, el Consejo General del INE aprobó que no se cancelen las 26 candidaturas de la elección judicial que están siendo señaladas por distintas imputaciones. El propio Gerardo Fernández Noroña, quien escuchábamos en el audio de la entrada, hace un par de semanas decía, pues es que se nos colaron, ¿no? Se nos colaron estos perfiles que no son idóneos, y cuando digo no son idóneos, algunos de ellos pues son francamente perfiles que no tendrían por qué haber estado y que tendrían que haber sido frenados en los propios comités, abogados de narcotraficantes, gente con perfiles verdaderamente problemáticos, y se decidió hoy esto en el INE, una decisión que seguramente no cae bien en la mayoría de Morena y sus aliados en el legislativo, pero eso fue lo que se decidió. Consejera Carla Humphrey, consejera del INE, me da siempre gusto platicar contigo, Carla. Igualmente, mucho gusto saludarte a ti y también a tu audiencia, por supuesto. A ver, no se van a sacar de ahí. ¿Qué sí se puede hacer desde el INE ya que transcurra la elección, Carla? A ver, es que recordemos dos cosas. Primero, el INE no estuvo a cargo de los registros. Eso estuvo a cargo de los comités de evaluación y del Senado de entregarnos ya la lista de las personas registradas y avaladas por cada uno de los comités. Según la propia normatividad y jurisprudencia de la Sala Superior, nosotros tenemos o hay dos momentos para revisar los requisitos de elegibilidad o idoneidad de las personas candidatas a cualquier cargo. El primero, cuando se hace el registro, que esta vez no recayó en el INE, sí. Nosotros siempre lo hacemos para Ejecutivo y Legislativo. Creo que ahí la importancia de tener un órgano especializado a la hora de pedir documentos, ver requisitos, etcétera. Y segundo, pues esta es una etapa que no estaba planeada. El INE como tal no puede tocar esas candidaturas, no puede cancelar esas candidaturas, más bien podríamos en su caso revisar los requisitos de elegibilidad o idoneidad cuando vayamos a entregar las constancias de mayoría. Sí. Esto ya lo aprobamos, por ejemplo, para la 8 de 8 contra la violencia, el artículo 38 constitucional, también otros dos supuestos que agregamos, si una persona está prófuga de la justicia o sea, hizo sentencia que específicamente suspenda sus derechos político-electorales. Esto ya lo hicimos en Consejo General, todavía está por resolverse por la Sala Superior. Sin embargo, nosotros lo que dijimos es envíen toda la información que tengan Senado de la República, que no es, y Cámara de Diputados y Diputadas, por medio de sus presidentes de las mesas directivas, que no son los únicos que nos han remitido esa información. Hay muchos ciudadanas y ciudadanos de otros candidatos que nos han remitido información de otras candidaturas, sí, para también retirar o cancelar esas candidaturas. ¿Qué dijimos hoy? Lo vamos a evaluar en el momento procesal oportuno, que es antes de darle las constancias de mayoría en caso de que estas personas ganen alguna de las elecciones y por lo tanto se retirará o se negará o no se les dará esa constancia de mayoría a quienes no cumplan con estos requisitos. Es decir, el INE está cumpliendo con las atribuciones que tiene de revisar en el momento oportuno, que es antes de darle una constancia a alguien que ganó, que verificar si cumple o no con estos requisitos. Y por tanto, establecimos este procedimiento que se tiene que allegar esa información, se tiene que hacer por escrito, por correo electrónico, y si no la tienen, decirnos qué autoridad o en manos de qué autoridad está para que nosotros podamos solicitar esta información y en su caso determinar qué procede en cada uno de estos casos. Así que este es un primer momento. Otro es que también se puede tener una cancelación de registro por vía de fiscalización si se incluye en algún supuesto grave en materia de ingresos o egresos, o por ejemplo el tope de gastos, o que no presenten un informe, por ejemplo, que el Consejo General evalúe que es causa grave para retirarles una candidatura. Entonces creo que los términos son distintos, porque como tal cancelar el Instituto Nacional Electoral, y creo que mayoritariamente todos y todas fue lo que establecimos, no podemos cancelarla, pero sí revisaremos que cumplan todos los requisitos de elegibilidad al momento de entregar las constancias. Dice el legislativo, Gerardo Fernández Noroña, que se va a impugnar esto que ustedes decidieron, ¿no? A mí me parece perfecto. Todos los acuerdos del Consejo General del INE son impugnables, son públicos y justamente para eso son, para dar certeza de cuáles son los mecanismos jurídicos que se tienen que seguir en un proceso inédito como este,
que como vimos, pues tiene varias áreas, digamos, de oportunidad, porque hay muchas cosas que no están reguladas como debieran estarlo, muchas cosas que hemos tenido que estar regulando con base en acuerdos del Consejo General del INE, y por tanto, bienvenida a la impugnación. Creo que eso dará luz de qué sí se puede y qué no se puede hacer. Es una forma muy diplomática de decir que hay partes de lo que ha sucedido en este proceso de verdadero desaseo, consejera. Pues, digamos lo que en palabras de una consejera electoral, hay muchos temas que hemos tenido que estar regulando uno tras otro, acuerdo tras acuerdo, porque son cosas que no están reguladas, que no están contempladas en la propia Constitución, o que si lo están, por ejemplo, los tiempos en radio y televisión para las candidaturas, pues no dan para darle espacios a las más de 3,000 candidaturas, claro, spots en radio y televisión, y hemos tenido que tomar determinaciones como Consejo General. Entonces, estas personas están en las boletas, van a ser votadas. Si ganan, es donde podría entrar el INE a hacer todas estas revisiones, siempre y cuando cuente con la información que tienen que enviarla los comités. Exactamente, y te diré una cosa más, incluso estas presiones también las hay para elecciones de partidos políticos. De ahí hemos hecho siempre énfasis, o yo lo he hecho, que los partidos son los primeros filtros para que no sean candidatos ni candidatas personas con ligas con el crimen organizado, claro, por ejemplo. Aquí no hay ese filtro porque los filtros fueron los comités, ellos y ellas debieron revisar los expedientes. Tenemos incluso solicitudes para cancelar registros por personas que no llegan a 8 de calificación, que está establecido en la Constitución como un requisito de elegibilidad. Okay. Así que desde ahí tendremos que estudiar cuál es la información que tenemos para determinar en cada uno de los casos si cumplen o no con estos requisitos. Bueno, pues ahí está, consejera, teníamos interés de conversar contigo este tema. Vamos a estar, por supuesto, en ello. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ti y, por supuesto, también a tu audiencia. Muchas gracias. Carla Humphrey, consejera nacional del Instituto Nacional Electoral. Las 7:00.